Bien, jóvenes, muy buen día. Vamos a dar inicio a la clase de trigonometría. El día de hoy nos toca ver un tema muy importante, ¿no? Un tema súper importante, como lo es justamente las razones trigonométricas, pero de ángulos en posición estándar. ¿Correcto? Razones trigonométricas de ángulos en posición estándar. Entonces, primero hay que tener en cuenta algunos saberes previos para poder entender cuándo un ángulo se encuentra en posición estándar, ¿no? Por ejemplo, acá, estos ángulos alfa y teta son ángulos trigonométricos. ¿Por qué? Porque se generan al hacer rotar un rayo, ya sea en sentido horario o antihorario. Tener en cuenta que cuando el rayo se rota en sentido antihorario, la medida del ángulo es positiva, mientras si fuese horario, la medida del ángulo sería negativa. El ángulo trigonométrico tiene lado inicial, lado final y vértice. ¿De acuerdo? Recuerda eso, ¿ya? Tiene lado inicial, lado final y vértice. Ahora, también tienes que recordar lo que es un sistema de coordenadas rectangulares, o también conocido con el nombre de plano cartesiano. En un sistema de coordenadas rectangulares, ya tú sabes que este sistema de coordenadas rectangulares se genera al intersectar dos rectas numéricas perpendicularmente en el origen de coordenadas. Al eje vertical se le conoce con el nombre de eje de las ordenadas, al eje horizontal como eje de las abscisas, y en todo plano cartesiano se ubican pares ordenados, ¿no? Y un par ordenado tiene dos componentes. La primera es la abscisa y la segunda es la ordenada, que pueden ser positivas o negativas dependiendo de la ubicación en la que se encuentre el punto, pues, ¿no? Bien, ahora, entender una cosa muy importante, ¿no? Este eje horizontal es el eje de las abscisas, que se puede descomponer en dos semiejes. El que está aquí a la derecha es el semieje positivo de abscisas y acá a la izquierda semieje negativo de abscisas. Entonces, ten en cuenta esa parte, ¿no? Que un eje se puede descomponer en dos semiejes, ¿ya? Bien. Ahora sí, veamos qué condiciones debe cumplir un ángulo para que esté ubicado en posición estándar. Mira, para que un ángulo se ubique en posición estándar, su lado inicial, ojo, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas, o sea que debe partir de acá. El vértice debe ubicarse en el origen de coordenadas, aquí, aquí, aquí. Y el lado final puede estar en cualquier parte del plano. Puede estar en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, o puede estar en los ejes también, ¿ya? Entonces, tener en cuenta ello, ¿no? Ahora, con las características que acabo de mencionar, sí o no, que este primer ángulo, que es el ángulo alfa, estaría o no en posición estándar. A ver, a ver, a ver. Se ha congelado, me indican. Ok, ok, ok. A ver, niños. Ahora sí se observa.
A ver, indíquenme si se observa ahora sí. A ver, chicos, ¿me confirman si se está observando la pantalla? ¿Ahora sí? Ok, ok. Listo, listo. Ahora sí, entonces. Ya, no hay problema. Ok, voy a continuar, ¿de acuerdo? Voy a repetir la segunda diapositiva, pues. ¿De acuerdo? Ya, la segunda diapositiva voy a repetir. Por eso, la segunda diapositiva. La primera sí se vio, ¿no? La segunda es el detalle. Claro, desde la segunda. Ya. A ver, chicos. Para que un ángulo se encuentre en posición estándar, debe cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo, su lado inicial debe coincidir con el semieje positivo de las abscisas. Su vértice debe estar ubicado en el origen de coordenadas y su lado final puede estar en cualquier parte del plano. ¿De acuerdo? Su lado final puede estar en cualquier parte del plano. Esas tres condiciones debe cumplir un ángulo para que se encuentre en posición estándar. ¿Correcto? Esas tres condiciones se debería de cumplir. Entonces, pregunto, el ángulo alfa, este ángulo alfa, sí o no está en posición estándar, ¿no? Ese angulito no se encuentra en posición estándar. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición, ya no cumple con la condición de que su lado inicial coincida con el semieje positivo de las abscisas. ¿De acuerdo? Acá el ángulo está iniciando en esta posición. Por ende, este ángulo alfa no se encuentra, no está ubicado en posición estándar. A ver, ¿me están escuchando, chicos? ¿Me están escuchando con normalidad? ¿Podrían colocar un mensaje, por favor, si me están escuchando? Ya, sí, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, este ángulo alfa no se encuentra en posición estándar porque su lado inicial no empieza, pues no empieza acá, no coincide con el semieje positivo de abscisas, sino más bien el lado final está acá. Entonces, por esa razón es que alfa no está ubicado en posición estándar. El ángulo teta tampoco se encuentra en posición estándar. ¿Por qué? Porque su vértice no está ubicado en el origen de coordenadas. Para que el ángulo esté en posición estándar, normal o canónica, su vértice debe estar ubicado acá, en el origen de coordenadas. Como no se da esa condición, entonces el ángulo teta no está en posición estándar. Otro. El ángulo beta, que está en la parte inferior, este ángulo beta, sí está ubicado en posición estándar. Ese angulito sí está en posición estándar. ¿Por qué?
porque cumple las condiciones necesarias. El lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Su vértice está ubicado en el origen de coordenadas y su lado final está ubicado en cualquier parte del plano, en este caso en el cuarto cuadrante. Y bueno, beta puede ser antihorario, horario, eso es lo de menos, ¿de acuerdo? El sentido del ángulo es lo de menos. Puede ser sentido antihorario, horario, el detalle es que cumpla con las tres condiciones. Y por último, mi ángulo phi está ubicado en posición estándar porque cumple las tres condiciones. Su lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas. Su lado final está ubicado en el segundo cuadrante y el vértice en el origen de coordenadas. Este ángulo puede dar 1000 vueltas, no hay ningún problema. El punto es que cumpla con las tres condiciones. Por lo tanto, phi también estaría ubicado en posición estándar. Muchachos, ¿se entendió cuando un ángulo está en posición estándar? ¿Se ha entendido esa parte? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces avancemos a la siguiente diapositiva, donde voy a definir las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Vamos a definir las razones trigonométricas. Mira, a ver, dice que sea un ángulo en posición normal, ¿ya? El ángulo en posición normal, donde P es un punto que pertenece al lado final del ángulo. ¿Correcto? Mira, yo tengo un ángulo θ que está ubicado en posición estándar. Θ está en posición estándar. Su lado final, bueno, aquí en este caso está ubicado en el tercer cuadrante, ¿no? Y hemos tomado como referencia un punto del lado final. Ese punto tiene por coordenadas x, y. El punto P de coordenadas x, y. ¿De acuerdo? El punto P de coordenadas x, y. Y la distancia del punto al origen de coordenadas se llama radiovector. El radiovector es la distancia desde el punto, desde cualquier punto del plano, al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Qué se va a cumplir acá? Bueno, siendo x la abscisa, y la ordenada y r el radiovector, donde obviamente el radiovector siempre es positivo, porque es una distancia, es una longitud. Entonces, podemos relacionar la abscisa, la ordenada y el radiovector con esta fórmula. Radiovector al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de la abscisa y la ordenada. Esto que está aquí es importantísimo. ¿Correcto? Con esta formulita yo voy a relacionar el radiovector, la abscisa y la ordenada. Ahora, las razones trigonométricas se van a definir de la siguiente forma. Por ejemplo, el seno se define como la ordenada entre el radiovector. Y si tengo seno, ya tengo cosecante, ¿no? Que es al revés. El coseno se define como la abscisa entre el radiovector. Y si tengo coseno, ya tengo secante, que sería al revés. La tangente se define como la ordenada entre la abscisa. Y la cotangente, al revés,
abscisa entre ordenada. Entonces, estas 6 razones trigonométricas tienen que estar de memoria. Las tienes que recordar siempre. Por favor, tómale una foto a esto y cuélgalo en el chat. Tómale una fotito a eso y cuélgalo en el chat para que se puedan guiar más adelante al momento de resolver los ejemplos, ¿no?, de las formulitas que aparecen en esta diapositiva. Muy bien, ya está, ya la subieron. Gracias. Muchas gracias. A ver, chicos. Les mencionaba que estas razones trigonométricas tenían que estar de memoria. Y para ello voy a utilizar una regla práctica, ¿correcto? Una regla práctica. Para poder recordar estas razones trigonométricas. Miren, la regla práctica indica lo siguiente, ¿no? Ojo, que sirve para recordar simplemente, ¿eh? Entonces, yo recuerdo en capítulos pasados que en un triángulo rectángulo, esta era la hipotenusa, él el cateto opuesto y él el adyacente, ¿no? Tomando como referencia el ángulo teta. Ahora, voy a hacer un cambio de variable. A la hipotenusa le voy a llamar R. Al cateto opuesto le llamo Y. Y al cateto adyacente, X. Entonces, antes yo recuerdo que el seno, sí o no, que se obtenía como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Con el cambio de variable, ¿ahora qué será? Y entre R. Y si tengo seno, tengo cosecante. Otro. El coseno, sí o no, que se definía como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora, bueno, pues ahora vamos a definirla con el cambio de variable como la abscisa entre radio vector. Y la secante al revés. La tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, el opuesto, al hacer el cambio de variable por y el adyacente por x, entonces la tangente sería ordenada entre abscisa. Y la cotangente al revés, ¿no? De esta forma, yo voy a poder recordar siempre las razones trigonométricas, ¿no? De esta forma. ¿Correcto? Muy bien. A ver, hagamos un ejemplito. En este gráfico quiero que hallen el valor de m, que es igual a la raíz cuadrada de 13 multiplicada por el coseno más 9 veces cotangente cuadrado de teta. Observo el gráfico y digo, ¿no? Bueno, en este gráfico observo un ángulo que está ubicado en posición estándar, el ángulo teta. Observo el lado final del ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante. Y me han dado como dato del punto, de ese punto P que pertenece al lado final, la ordenada, que es 3. Y el radio vector, que es raíz cuadrada de 13. Entonces, yo podría hallar la abscisa. Sí, sí puedo hallarla, ¿no? Le coloco una variable y aplicamos la fórmula del radio vector. Radio vector al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de la abscisa y la ordenada, ¿no? Raíz de 13 al cuadrado viene a ser 13 y 3 al cuadrado es 9, ¿no?
O sea que tendríamos, al pasar a restar el 9, que 4 es igual a ¿quién? A x al cuadrado. 4 es igual a x al cuadrado. Entonces x tomaría dos valores. X puede ser más menos 2. ¿De acuerdo? X puede ser más menos 2. Pero por la posición en la que se encuentra, la abscisa, porque está a la izquierda, eso quiere decir que tiene que ser negativa. Entonces x sería menos 2. Una vez que tengo el valor de la abscisa, debo reemplazar y hallar lo que me piden. M es igual a raíz de 13 por coseno, que es x entre r, más 9 por cotangente, que es x entre y está elevado al cuadrado. Ahora debo reemplazar. X es menos 2, r es raíz de 13, lo reemplazo, y también x menos 2 y y3. Ajá. Operamos, a ver, menos 2 tercios al cuadrado, ¿cuánto es? 4 novenos, ¿no? Este segundo de acá, ¿no? Elevo al cuadrado. Menos 2 tercios al cuadrado es 4 novenos. Ajá. Simplifico, raíz cuadrada de 13, el 9, y me quedaría menos 2 más 4. Y eso me da como resultado 2. Listo. Ya está resuelto el ejemplo. ¿De acuerdo? Ya estaría resuelto el ejemplito. Muy bien. Entonces, ¿se entiende, no? ¿Se está entendiendo, chicos? Ah, ¿por qué 2 era negativo? Porque la abscisa, cuando está, mira, porque la abscisa, cuando está ubicada en el segundo cuadrante, es negativa, pues. Eso se sabe por geometría analítica. ¿De acuerdo? Eso se sabe por geometría analítica. ¿Correcto? ¿Sí? Por geometría analítica. Muy bien. Pasemos a ver los signos de las razones trigonométricas. Signos de las razones trigonométricas. A ver, miren acá, por favor. A ver, ustedes tienen que recordar que la abscisa y la ordenada van a ser positivas o negativas dependiendo del cuadrante en el que se encuentren. Por ejemplo, la abscisa y la ordenada en el primer cuadrante son positivas ambas. ¿De acuerdo? En el segundo cuadrante, ya la abscisa es negativa. Y la ordenada, positiva. Allá. Y en el tercer cuadrante, bueno, la abscisa es negativa y la ordenada es negativa. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es posi y la ordenada es nega. ¿Correcto? Listo, listo, listo. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Mira, yo tengo en este caso un ángulo en posición estándar, θ, cuyo lado final está en el segundo cuadrante. Tengo mi abscisa, mi ordenada y mi radio vector. Si yo quisiera saber, mira, si yo quisiera saber el signo de las razones trigonométricas, entonces primero requiero conocer el signo de los tres elementos, de la abscisa, la ordenada y el radio vector. Obvio, pues, ¿no? Como está en el segundo cuadrante, la abscisa es nega, la ordenada es posi
y el radio vector siempre es positivo. Entonces, si yo quisiera saber qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante, yo digo, seno es ordenada entre radio vector. La ordenada es positiva, el radio vector es positivo. Es por esa razón que el seno en el segundo cuadrante es positivo. Ya. Ahora, ¿qué signo tiene el coseno? ¿Ya? ¿Qué signo tiene el coseno en el segundo cuadrante? Bueno, en el segundo cuadrante la abscisa es negativa y el coseno positivo. Y menos entre más, eso es menos. Por esa razón el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Ya. ¿Y la tangente? Bueno, la tangente es igual a ordenada entre abscisa. ¿Correcto? Pero la ordenada es positiva en el segundo cuadrante. Y la abscisa es negativa. Es por esa razón que la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Esa es la forma de poder recordar los signos de las razones trigonométricas. ¿Se entendió esa parte de los signos? A ver, ¿qué me dice en el chat? Ahí está, Manuel acaba de subir un cuadrito donde se resume los signos. Ajá, como que todas las señoras tejen y cosen. ¿Qué es eso? ¿Qué nivel? Dios mío, no. Acá lo que hacemos es usar una regla general, ¿no? Una reglita práctica, a ver. Ustedes tienen que recordar esto, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan o no? ¿Ah? ¿Sí? A ver. Veamos. Todas las suegras toman campeón. ¿De acuerdo? Esa es la regla, ¿no? Todas las suegras toman campeón. Esta me gusta, ¿no? Pero si te gusta a ti otra, puedes utilizarla, ¿no? Por ejemplo, te puedo recomendar todas las señoritas tienen su cosita. Otro, todos los sábados tomo mi chela. Otro, todos somos trigonometría corazón. Otra, todas las señoras toman café. Bueno, ya depende de cada uno, justamente, ¿no? Utilizar la regla que le parezca, ¿de acuerdo? Ya cada uno de ustedes utiliza la regla que les parezca, pues, ¿no? ¿Sí? A mí me gusta todas las suegras toman campeón y con esa me quedo, ¿de acuerdo? Una vez que tengo esta regla práctica, todas las suegras toman campeón, entonces digo, en el primer cuadrante, ¿quiénes son positivas? Todas son positivas. En el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? Las suegras empiezan con S de seno y su recíproco cosecante. Ellas son positivas en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Aparece toman, que es la T. Esa T de tangente y su recíproca cotangente. Ellas son positivas en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, campeón empieza con C de coseno. Coseno y secante son positivas en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo se utiliza el cuadro? Fácil. Las razones trigonométricas que tú las veas aquí en el respectivo cuadrante son positivas.
Las que no están son nega, pues. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene seno? Aquí está, positivo. En el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene tangente? Bueno, como no la veo, no está, es negativa. Allá. O sea que en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene la cotangente? Oh, sí, pues, profe. Si acá está, cotangente positiva. Y en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene seno, por ejemplo? Negativa, porque no está. Esa es la forma de poder hallar los signos de las razones trigonométricas. Pregunto, si el seno es positivo, o sea, mayor que 0, y la cotangente es negativa, ¿en qué cuadrante se encontrará teta? A ver, contéstame. ¿En qué cuadrante se encontrará teta? ¿Ya? ¿En qué cuadrante se encontrará teta si cumple esta condición? Seno positivo y cotangente negativo. Bueno, está en el segundo, ¿no? Mira, el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, pero la cotangente es negativa en el segundo y en el cuarto, pues. ¿Dónde coinciden los dos? En el segundo cuadrante. Allí se cumple que el seno es positivo y la tangente es negativa. Segundo cuadrante. Otra. Si la tangente es negativa y la secante es negativa, ¿en qué cuadrante se encontrará teta? Si la tangente es negativa y la secante es negativa, ¿en qué cuadrante estará ubicado teta? En el segundo. No puede estar en el primero porque en el primer cuadrante todas las razones son positivas. No cabe esa posibilidad. ¿De acuerdo? Simplemente tiene que estar ubicado en el segundo cuadrante. ¿Ya? En el segundo cuadrante se cumple que la tangente es negativa, porque no está acá, y la secante también es negativa. Entonces, teta está ubicado en el segundo cuadrante. Otra. ¿Qué pasa si la secante es igual a 3 y el seno es positivo? ¿En qué cuadrante se encontrará? Secante es 3. Ojo, secante es 3 y seno positivo. Obvio que tiene que estar en el primer cuadrante, ¿no? ¿Y por qué? Porque si acá la secante es 3, es positiva. Y si el seno es positivo, digo, ¿en qué cuadrantes o en qué cuadrante se cumple que la secante es positiva? Primero y cuarto. Pero en el cuarto cuadrante el seno no es positivo, es negativo. Entonces en el primer cuadrante nada más cumple esta condición de que la secante es positiva y el seno también es positivo. ¿De acuerdo? Secante positiva y seno positivo. Mira, si la tangente es negativa, entonces yo veo mi cuadro, ¿no? Y digo, ¿dónde la tangente es negativa?
Bueno, la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto. No puede ser acá en el primer cuadrante, porque la tangente es posi. Tampoco puede estar en el tercer cuadrante, porque allí la tangente también es posi. Y tiene que estar en el segundo o en el cuarto. Ah, ya ves. Esta está en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. En uno de los dos tiene que estar. Entonces, esta parte de los signos quedó. Esta parte de los signos quedó. A ver, dime. Esa parte de los signos ha quedado. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda que hacer ahí? ¿Alguna consulta, algo? Muy bien, vamos avanzando entonces. A ver, ejemplo. Hay que indicar en qué cuadrante, ¿no? A qué cuadrante pertenece el ángulo θ, sabiendo que valor absoluto de tangente es igual a menos tangente y la secante es menor que 0. Entonces, si tengo que valor absoluto de tangente es menos tangente, debo de aplicar la definición del valor absoluto. ¿Ya? La definición del valor absoluto. Mira, valor absoluto de A es A, ojo, valor absoluto de A sale A si A es mayor o igual a 0. Correcto. Si A es positivo o 0, sale el mismo. Pero si lo que está dentro de las barras es negativo, o sea, menor que 0, sale esto. Valor absoluto de A igual a menos A. ¿Esto por qué ocurre? Porque lo que está dentro es negativo. Ah, ya. Esta es la definición del valor absoluto. ¿Correcto? Es la definición del valor absoluto. Ejemplo. Si yo quiero hallar el valor absoluto de 4, me doy cuenta que lo que está dentro de las barritas es positivo 4. Las barras desaparecen y me queda el 4. Pero si yo quiero hallar el valor absoluto de menos 6, como lo que está dentro de las barras es negativo, se le antepone un menos para que de esta forma se haga positivo. Es la idea, ¿de acuerdo? Si lo que está dentro de las barritas es negativo, se le antepone un menos para que de esa forma se haga positivo. ¿Correcto? Bien. Esa es la definición del valor absoluto. Entonces, si en el dato me dicen que valor absoluto de tangente es igual a menos tangente, ¿cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se cumple que valor absoluto de A es igual a menos A? Cuando A es menor que 0. O sea, de acá yo podría obtener que la tangente de θ es menor que 0, o sea, negativa.
Allá, mira, ve, tangente negativa. Y secante también es negativa. ¿En qué cuadrante? La tangente es negativa y la secante es negativa. ¿Ah? En el segundo cuadrante, pues. En el segundo cuadrante se cumple que la secante es nega y la tangente es nega. ¿De acuerdo? Eso está ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, esta parte, chicos, ¿es entendible? A ver, indícame si hasta acá se entiende. Muy bien, vamos a continuar. Ahora pasamos a analizar los ángulos cuadrantales, ¿de acuerdo? Ángulos cuadrantales. Mira, los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos que se encuentran en posición normal, o sea, posición estándar, pero cuyos lados finales coinciden con los semiejes. Por ejemplo, este ángulo 90 grados está en posición estándar, es un ángulo cuadrantal. El ángulo 180 grados es un angulito que también está en posición estándar, ¿de acuerdo? Y su lado final coincide con un semieje. Entonces, 180 es un ángulo cuadrantal. 270 también es cuadrantal. Menos 90 también es cuadrantal. Para que un ángulo sea cuadrantal, tiene que tener la forma 90 grados por n, o en todo caso, pi medios radianes por n. ¿De acuerdo? 90 grados por n o pi medios radianes por n. Ejemplos de ángulos cuadrantales: 180, menos 270, pi medios radianes, menos 5 pi medios radianes. Son ejemplos de ángulos cuadrantales, ¿de acuerdo? Ejemplos de ángulos cuadrantales. Ahora, ¿hay alguna pregunta con respecto a ángulos cuadrantales? Claro, muy bien, Diana. Múltiplos de 90. Así es, muy bien. Claro, 180 grados es equivalente a pi radianes, ¿no? 90 grados equivalente a pi medios radianes. Así es, Juan. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que acabo de explicar? Claro, es menos 270, sí. Menos 270 también. Solamente a n, colócale menos 3. También puede ser 270, colócale n3. Claro, también puede ser. Así es. Pueden ser negativos, pueden ser positivos. El detalle está en que sea múltiplo de 90. Bien, ahora veamos las razones trigonométricas de estos ángulos cuadrantales. Mira, yo tengo, por ejemplo,
el ángulo cuadrantal 90 grados. Y quiero hallar algunas razones trigonométricas para este ángulo. Entonces, yo recuerdo que cuando un ángulo se encuentra en posición estándar y yo quiero hallar una razón trigonométrica de mi ángulo en posición estándar, lo que tengo que hacer es ubicar un punto del lado final. En el lado final del ángulo, yo he ubicado el punto de coordenada 0,1. ¿De acuerdo? He ubicado el punto de coordenadas 0,1 en el lado final. Ahora, la distancia de este punto al origen, se entiende que esa distancia es 1. ¿Correcto? Esa distancia es 1. ¿Por qué es importante lo que acabo de mencionar? Lo que sucede, chicos, es que para este ángulo que está en posición estándar, él sería un punto de lado final. O sea que esto actúa como abscisa, ordenada, y el 1 que está acá, ¿como quién actúa? Como radio vector. Allá. O sea, si yo quiero, por ejemplo, hallar el seno de 90, tú sabes que el seno es igual a ordenada entre radio vector. ¿Quién es la ordenada? 1. Y el radio vector, 1. 1 entre 1, 1. Si yo quiero hallar, por ejemplo, la tangente de 90, la tangente es ordenada entre abscisa, pero como la ordenada es 1 y la abscisa es 0, lo reemplazo. 1 entre 0, bueno, ese valor no está definido. ¿Correcto? Tangente de 90, el valor de tangente de 90 no está definida. ¿Ya? No está definida. Así es, muchachos. Esa es la forma justamente que se analiza las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Esta parte se entendió. Exacto. El Oyoni y Ononi se deduce a partir de esto, pues. O sea, tú analizas cada ángulo y de allí se deduce el famosísimo Oyonin y Ononi, ¿no? Así es. Me hablan de este cuadro que está acá, ¿sí o no? Ahí está, pues. Este cuadrito que está aquí es importante. A este cuadro, tómenle una fotito, por favor, y súbanlo al chat. ¿De acuerdo? Tómenle una fotito a ese cuadro, a todo esto, y súbanlo al chat. Porque es importante que lo sepan. Es importante. Lo vamos a necesitar para poder justamente desarrollar esto, ¿no? Bueno, ya cada uno le puede dar la forma que quiere, Fran. Si te parece más sencillo otra forma, hasta puedes crear una forma más sencilla, ¿no? Ya depende de tu comodidad, de cómo tú lo aprendas, ¿no? Pero acá, este cuadrito se deduce a partir de lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Y este cuadro cómo se usa? Bueno, mira, por ejemplo, quiero seno de 90. Ya pues, acá está 90, ¿sí o no? Acá está seno. Mira, ve, ahí se intersectan en el 1. Quiero coseno de pi. Bueno, acá está pi y acá está coseno. ¿Dónde se intersectan? A ver, acá, menos 1. Cotangente de 270. 270, acá. Cotangente, aquí. Serapio, 0. Y tangente de pi medios, a ver, acá está pi medios.
La tangente es un valor que no está definido. ¿Correcto? Tangente de pi medios es un valor que no está definido. Sí, más adelante. Exacto. Claro que sí. Más adelante veremos eso, Diana. Estamos por si acaso, a ver, por si acaso, no olvidar que estamos en un ciclo intermedio. ¿De acuerdo? En el ciclo intermedio trabajamos los temas que vienen en el examen de admisión. Esto no es el básico. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? ¿Correcto? No es el básico. Ya pasó. ¿Sí? Ya pasó el básico. Esta es otra etapa. ¿Ya? Es el intermedio parte 2. La parte 1 del intermedio estaba en algo, ¿no? Porque los temas todavía son conocidos, ¿no? Acá también, ¿ah? Ojo, que esto hemos hecho en el básico. ¿Ah? Los que son nuevos tal vez les chocará un poco, ¿no? Pero aquellos que han seguido todo el proceso, ¿ya? No, ¿no? Sí, todos los temas, Manuel, todos los temas habidos y por haber. Bien, entonces, mira, ve, ese ejemplito habla, ¿cuánto sale ese ejemplito? A ver, al toque nomás, un minutazo, ¿cuánto sale eso? Muy bien, me indican que sale uno, ¿no? Solamente es cuestión de reemplazar los valores, ¿no? Solamente es reemplazar los valores. A ver, tomando como referencia este cuadro que está aquí, habría que reemplazar el coseno de 180, el seno de 90, la cotangente de pi medios y el seno de pi, ¿no? Mira, el coseno de 180 está acá, ¿ve? Cos de 180 menos 1, seno de 90, 1, cotangente de pi medios, a ver, cotangente de pi medios, 0, seno de pi, a ver, seno de pi, 0. Sumando esto tendría seno de 0 más coseno de 0, ¿no? Bueno, pero seno de 0, ¿cuánto es? A ver, seno de 0, 0. Y coseno de 0, 1. Respuesta, 1. Es que es fácil el ejemplito, ¿no? Sencillo, ¿sí o no? Sencillísimo. Pasamos a ver ángulos coterminales.
pasamos a ver ángulos coterminales. Miren, dos ángulos son coterminales si comparten los mismos elementos. O sea, comparten el mismo lado inicial, el mismo lado final y el mismo vértice. ¿De acuerdo? Si estos ángulos comparten los mismos elementos, entonces yo puedo asegurar que son coterminales. ¿De acuerdo? Estos angulitos que tú ves acá son ángulos coterminales. Mira, OA es el lado inicial para alfa y para teta. O es el vértice para alfa y para teta. OB es el lado final para alfa y para teta. Entonces, esos angulitos están justamente, no necesariamente en posición estándar, ¿eh? Ojo, mira, acá no están en posición estándar, acá sí, ¿no? Entonces, puede ser que estén estándar como no. Igual, si comparten los mismos elementos, son ángulos coterminales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todo ángulo coterminal, ¿ah? Si dos ángulos son coterminales, ¿qué se cumple? Se cumple que la diferencia de ambos, la diferencia de esos dos angulitos, tiene que ser un múltiplo de 360. ¿De acuerdo? Tiene que ser un múltiplo de 360. O sea, 360 por n, donde n tiene que pertenecer a los enteros, ¿de acuerdo? Donde n pertenece a los enteros. Ajá. Listo. Además, si dos ángulos son coterminales, se cumple que sus razones son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si alfa y teta son coterminales, el seno de alfa es igual al seno de teta. El coseno de alfa igual al coseno de teta. La tangente de alfa igual a tangente de teta. O sea, sus razones trigonométricas son las mismas. ¿De acuerdo? Eso se cumple cuando los ángulos son coterminales. ¿Ya? Tómale una fotito, por favor, a esto. Tómale una fotito y súbelo al chat. A ver. Exacto, sí, Manuel. Para que dos ángulos sean coterminales, su diferencia, ¿ya? Su diferencia tiene que ser múltiplo de 360, así es. Eso es lo que nos indican. Ejemplo, mira. A ver, el ángulo menos 700 y el ángulo 20, ¿son coterminales? Esa es la pregunta. ¿Son coterminales esos ángulos? Bueno, hay que restarlos, pues, ¿no? A ver, si resto menos 700 menos 20, ¿qué me da? Menos 720. Y menos 720 es igual a 360 por n. ¿Cuánto vale n? Menos 2. Y como es entero, entonces puedo asegurar que menos 720 grados sí son coterminales. Sí son coterminales, chicos. Sí son coterminales. Ah, ya. Profe, ¿y 320 y 40 son coterminales? A ver, réstalos.
A ver, 320 menos 40 es 280. Y 280 lo igualo a 360 por n. ¿Cuánto vale n? 0,7. Como n no es una cantidad entera, entonces 320 y 40 no son coterminales. ¿De acuerdo? Son coterminales y es múltiplo de 360 su diferencia. Entonces, ¿quedó clara esta parte teórica? A ver, indícame si quedó clara esta parte teórica. Ok, entonces sí ha quedado claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, podemos pasar a desarrollar algunas preguntas del material. Pregunta número 1. Si el valor absoluto del coseno es igual a menos coseno, y aparte me indican que seno de teta es un medio, te piden hallar el valor de m, que es igual a 1 entre raíz de 3 multiplicado por coseno más cotangente. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Si tengo que coseno de teta, mira, valor absoluto de coseno de teta es igual a menos coseno de teta, entonces eso quiere decir que el coseno es negativo. Eso se sabe por la definición del valor absoluto. Ahora, dato, seno de teta un medio, o sea, seno de teta es positivo. Piensa, razona, tu coseno es nega y tu seno es posi. ¿En qué cuadrante se encontrará teta? Sabiendo que el coseno es nega y el seno es posi. Ah, ya. Entonces teta está ubicado en el segundo cuadrante. Así es, teta está ubicado en el segundo cuadrante. Allá. Ok. Ahora, como está ubicado teta en el segundo cuadrante, grafico mi ángulo en el segundo cuadrante. Y debo aprovechar este dato, seno de teta un medio. Como el seno es ordenada entre radio vector, la ordenada debe ser 1 y el radio vector 2. Lo he graficado. Entonces, ¿podré hallar el valor de la abscisa? Claro, ¿por qué no? Sí se puede hallar el valor de la abscisa. Tiene que asumir un valor negativo. ¿Por qué negativo? Obvio, porque está a la izquierda. La abscisa debe ser negativa. Entonces, esa abscisa la hallamos aplicando la fórmula del radio vector y al ojo. X debe ser negativo, menos raíz de 3. Una vez que conozco esto, puedo reemplazar y hallar lo que me piden. Reemplazando, sería 1 entre raíz de 3 por coseno. Coseno es abscisa entre radio vector, o sea, menos raíz de 3 entre 2. Más cotangente,
pero cotangente es abscisa entre ordenada, o sea, menos raíz de 3 entre 1. Opera, a ver, operamos adentro, ¿ah? Si tú operas adentro, acá sale menos raíz de 3 medios, más por menos raíz de 3. Menos raíz de 3 medios menos raíz de 3 es menos 3 raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 se va, me quedaría menos 3 medios, y esa sería mi respuesta. La D. ¿De acuerdo? La D. Menos 3 medios. Así es, menos 3 medios. Muy bien. Pregunta número 2. Dice que la ecuación cuadrática, esa ecuación cuadrática tiene entre sus raíces a tangente de alfa y cotangente de beta. Pregunta adecua. La ecuación cuadrática tiene entre sus raíces a tangente de alfa y cotangente de beta. Si los ángulos alfa y beta pertenecen respectivamente al primer y cuarto cuadrante, te piden evaluar esa expresión. Bueno, en primer lugar, me han dado como dato una ecuación cuadrática. Y tú, que sabes álgebra, que sabes lo básico de tu álgebra, vas a aplicar aspa simple. ¿De acuerdo? Aplicando aspa simple, te va a salir acá x, 2, 1, y vas a llegar a esto. X menos 1 por x más 2 igual a 0. Entonces, x podría asumir dos valores. X igual a 1 y x igual a menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, dice que estas justamente raíces son tangente de alfa y cotangente de beta. Bueno, yo no sé, pues, ¿no? La tangente de alfa puede ser 1 como puede ser menos 2, no sé el orden. Pero lo que me va a indicar, ¿no?, para hacer una buena elección aquí es tomar como referencia los datos de que alfa en qué cuadrante se encuentra. Mira, alfa está ubicado en el primer cuadrante. Eso quiere decir que su tangente es positiva. Mientras que beta está ubicado en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que su cotangente es negativa. ¿No? De aquí yo deduzco, ¿no? Tangente de alfa es 1 y cotangente de beta es menos 2. Gráfico, ¿de acuerdo? Gráfico. Mira, tangente de alfa lo ubico en el primer cuadrante, ¿no? Su tangente es 1, ahí está, ordenada abscisa 1, radio vector raíz de 2. Y la cotangente de beta es menos 2. O sea que la abscisa es menos 2 y la abscisa es 2 y la ordenada menos 1. Cuarto cuadrante, ¿no? Abscisa positiva, ordenada negativa. Radio vector raíz de 5. Una vez que tengo esto, yo puedo hallar cualquier razón trigonométrica. Pero me están pidiendo m, que es igual a raíz de 2
multiplicado por el seno de alfa por la cosecante de beta y eso más coseno de beta. Reemplazando, tendríamos raíz de 2 por seno de alfa, ordenada 1 entre radio vector raíz de 2. Por cosecante de beta. Cosecante es radio vector raíz de 5 entre ordenada menos 1. Más coseno de beta, abscisa entre radio vector, 2 entre raíz de 5. Simplifica y te va a quedar menos raíz de 5 más 2 entre raíz de 5. ¿Y esto qué sería? Sería menos 3 entre raíz de 5, que racionalizando nos daría como resultado menos 3 raíz de 5 entre 5. Listo, ya está resuelta esa preguntita. ¿Correcto? Ya está resuelta esa pregunta. Así es sencilla. ¿Todo bien? A ver, dígame, ¿todo bien? Sí, vamos bien, vamos bien. No hay problema. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, pregunta Deco. Pregunta Deco. Dice que en el plano coordenado de un proyecto destinado a la construcción de un complejo recreacional, la ubicación de la posta médica y de la sala de operaciones están dadas por las coordenadas rectangulares A 3040 y B 4030, correspondientes a los extremos de los lados terminales de dos ángulos en posición normal. El ingeniero, a cargo del proyecto, dibuja un triángulo cuyos vértices son el origen, el plano coordenado y los puntos A y B. La pregunta que te hacen es, ¿cuál es el área de dicha región triangular? A ver, según lo que yo puedo observar, es que acá es el origen, por acá es el punto A, por acá el punto B, y el ingeniero ha graficado ese triángulo, ¿no? Él quiere hallar el área y hay un detalle. Si este punto A es 30-40, o tiene por coordenadas 30-40, y este punto 40-30, entonces la distancia de los puntos al origen, ¿cuánto es? 50, pues, ¿no? Claro, si tú aplicas la fórmula del radio vector, esta distancia te va a salir 50. La de abajo también 50. Eso quiere decir, muchachos, miren, eso quiere decir que si acá aparece 50 y estas coordenadas son 30-40, cuando tú bajes aquí la perpendicular, esto es 40. Eso quiere decir que este ángulo es 53. En cambio, si esto es 40-30, cuando bajo acá la altura, esto es 30. Eso quiere decir que este ángulo sería 37. Claro, porque esto es como 30 y la hipotenusa como 50. Ángulo 37.
Entonces, por diferencia, yo conocería ese angulito. Ese ángulo es 16 grados, que es la resta de 53 menos 37. Ahora, una vez que tengo dos lados de un triángulo y el ángulo que forman dichos lados, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula trigonométrica para hallar el área de la región triangular. O sea, ¿sí o no? Que esta área va a ser igual a lado por lado, 50 por 50 sobre 2, y eso por el seno del ángulo que forman dichos lados, o sea, por el seno de 16. Pero, si el seno de 16 es conocido, es 7 sobre 25. Allá, simplifica. 25ava, 25ava, 2, mitad, mitad, 25 por 250 por 7, 350. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 3. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es una preguntita deco, ¿no? Que tranquilamente podría venir en un examen de admisión, muchachos. Tranquilamente podría venir en un examen de admisión. Bien, jovencitos, espero que la clase del día de hoy se haya entendido. Les agradezco por estar siempre atentos a la clase y las demás preguntas están resueltas en el material. Ustedes las pueden leer ya que estamos en hora de examen. Así es, 11:05. Chicos, son 11:05. Tienen que dar su evaluación. ¿De acuerdo? Tienen que rendir su evaluación. Así de rápido se acaba la clase, ¿ven?